Hoy estamos con Francisco Molina, responsable de la unidad de refrigerantes de Grit, empresa especializada en la distribución, almacenamiento y desarrollo de gases licuados y sus mezclas para aplicaciones industriales. Y vamos a hablar un poco con Francisco sobre el reciclaje y la regeneración de refrigerantes ya utilizados en el mercado. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Muy bien, Idoia, todo perfecto, muchas gracias. Bueno, explícanos un poco para empezar, ¿qué es exactamente reciclar un refrigerante? ¿En qué consiste este proceso? ¿Cuál es su complejidad? Vale, sí, antes de empezar a hablar sobre reciclar, yo creo que es importante hacer una distinción, ¿no? Porque tenemos lo que es el proceso de reciclado, limpieza del refrigerante y el proceso que es regeneración del refrigerante. ¿Qué es lo que conocemos como reciclado limpieza? ¿Vale? El reciclado limpieza es cuando nosotros sacamos de una instalación un refrigerante, que en ese caso se considerará un residuo, y hacemos un proceso básico de limpieza. ¿Qué quiere decir? Que estamos extrayendo el aceite, la humedad y la acidez de ese refrigerante. En estos casos normalmente se suele hacer con refrigerantes, o se puede hacer con refrigerantes puros, que no son mezclas, ¿vale? Porque cuando tú haces un proceso de limpiado o de limpieza en un refrigerante que es una mezcla, al tener diferentes componentes que tienen diferentes volatilidades, siempre tenemos algún desajuste en la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuando viene la regeneración. La regeneración es esto: cuando tú sacas un refrigerante de una instalación, se genera un residuo y haces este mismo tratamiento, pero después tienes que hacer un ajuste dentro de ese refrigerante para poder llevarlo a la calidad ARI 700, que es la calidad que marca que han de tener los refrigerantes, ¿vale? Después es muy interesante porque dentro de la F-gas sí que tienes la distinción reciclado, regeneración, pero en el reglamento de instalaciones frigoríficas no hay una definición como tal de reciclado, sino ellos hablan de limpieza del refrigerante, ¿de acuerdo? Entonces es importante hacer estas dos distinciones. Sí, porque te iba a preguntar precisamente si puede hacerse con todo tipo de gases o solo con unos en concreto, pero sí. ya sea limpieza o ya sea reciclaje, ¿aplica a toda la variedad de refrigerantes que hay en este momento en el mercado? O sea, es lo que comentaba, ¿no? También hay que ir un poco más atrás. Antes teníamos lo que eran los CFCs, HCFCs, ahora estamos en los HPCs, donde estamos haciendo una transición a nuevas soluciones como los HPOs o el propano gas refrigerante, el CO2, etc. Cuando nosotros sacamos de una instalación un refrigerante, un residuo, que es un CFC, HCFC, en este caso, a día de hoy, debido a la normativa europea, este se tiene que enviar a destrucción, ¿de acuerdo? Después, cuando hacemos lo que es el tratamiento de lo que es los HPCs, ¿no? Que sería lo que estamos extrayendo actualmente en más de las instalaciones, tenemos que distinguir lo que decía, ¿no? Si se puede reciclar o se ha de regenerar, ¿vale? Normalmente el reciclado solo puede ser viable para refrigerantes puros. Cuando se tratan de mezclas, se ha de llevar a un gestor autorizado para que haga pues, el proceso de regeneración, ¿vale? Y lo puede llevar, si es posible, a calidad ARI 700 para poder después volver a ser introducido en el mercado. De hecho, esto está muy bien explicado en el RESIF. Pero también te he de decir que el RESIF es de 2019 y se ha de actualizar a lo que indica la F-gas a día de hoy. Creo que está bastante inminente la actualización, además del RESIF, ¿no? ¿Tenéis constancia de algún cambio en este tema que esté próximo? Pues en la actualidad no te lo sabría decir. Sé que, bueno, estuve mirando el documento actual, pero no sé en qué estado está la actualización del RESIF. Sí que es verdad que es necesaria esa actualización pues, para llevarlo a consonancia con la F-gas actual, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que hay una distinción actual que la F-gas te indica esto, ¿no? Que siempre que tú sacas el refrigerante de una instalación se llevará a un gestor autorizado. En el RESIF sí que hace esta distinción de limpieza, si es puro o mezcla, si es puro lo puedo
limpiar y volver a introducir en esa misma instalación o instalaciones de la propiedad de ese refrigerante, y mezcla lo de llevar a un gestor de residuos. La F-gas te indica, ¿no? Si tú sacas ese refrigerante y haces una limpieza, es para volver a introducir esa misma instalación. En cualquier otro caso, se ha de llevar a un gestor de residuos. ¿Cuál es la realidad del sector a la hora de enfrentarse a un cambio de gas? ¿Qué dificultades encuentran los técnicos frigoristas ahora mismo? Y si todas estas dificultades suelen dar, a veces ocasionan malas prácticas, daños medioambientales. ¿Cuál es la realidad? Cuando hablas de cambio de gas, hablas de una misma instalación, hablas de la parte, ¿no?, de qué hacemos con ese gas, ¿no? Aquí es muy importante hacer pedagogía, porque tú, cuando sacas un refrigerante de una instalación, ese refrigerante ya se considera un residuo, ¿vale? Entonces, cuando algo es un residuo, ya se convierte, podríamos decir, en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Por toda la burocracia que desafortunadamente hay detrás de lo que es la gestión de residuos, ¿vale? Entonces, la burocracia, diría a día de hoy, que es la mayor piedra que nos podemos encontrar en el camino para ayudar a la circularización del residuo de gas refrigerante, para poder hacer el correcto tratamiento y poder volverlo a introducir en el mercado, ¿no? ¿Esto qué pasa? Que al haber una elevada burocracia, en muchos casos, para lo que es el instalador, pequeño instalador, suele ser un dolor de cabeza, y muchas veces, pues, deciden declarar una fuga, ya nos podemos imaginar qué significa eso, o sacar ese refrigerante sin hacer ningún tipo de tratamiento y llevarlo a otras instalaciones, cosa que ni por la F-gas ni el RESIF está permitido. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el procedimiento, cuando tú sacas el residuo de la instalación, ¿cuál es? ¿No? Tú primero has de tener, por normativa, has de tener un contrato con un gestor de residuos autorizado. Has de notificar has de notificar que tienes ese residuo. Se hace la notificación previa a la autoridad responsable de cada comunidad autónoma de que tú quieres trasladar ese residuo. Después hay que enviar un transportista autorizado para recoger ese residuo, que ha de ser un transportista ADR de residuos. Eso es muy importante. Y una vez tienes la notificación previa aceptada y envías al transportista de residuos, has de hacer la hoja de seguimiento conforme tú estás trasladando este residuo de la instalación al gestor de residuos. Una vez llega a casa del gestor de residuos, este tiene un mes para aceptar el residuo y 6 meses para hacer el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ves que la cadena es muy larga y genera mucha complejidad, ¿no? Y después, ya si hablamos de la parte de la destrucción, suele tener un coste bastante elevado. En España no contamos con plantas de destrucción, entonces normalmente se tienen que enviar a plantas de incineración que están ubicadas o en Francia, que es la que normalmente solemos enviar los gestores nacionales, en Italia o Alemania. ¿Cuál es la recomendación desde GRID para las empresas instaladoras para facilitar todo este proceso? Claro, a nivel burocrático, desafortunadamente, no hay una recomendación como tal, hay que seguir la rajatabla, desafortunadamente. Esto sí que en la F-gas hacen hincapié, ¿no?, que hay que facilitar el reciclado de los gases y implementar medidas para poder hacer la correcta gestión, ¿no? Entonces, aquí ya sería más a nivel nacional, que se deberían quizá implantar sistemas mucho más ágiles para poder hacer la gestión, no tener que hacer todo este proceso para trasladar en algunos casos 5 kilos de un punto a otro, ¿vale? También nosotros desde GRID lo que intentamos hacer es poner las mayores facilidades para poder incentivar a que no haya una fuga de refrigerante fortuita, ¿vale? Y es esto, intentar concienciar que
ese residuo que se saca de una instalación puede ser un refrigerante que se podrá volver a introducir en otra para mantener y alargar su vida útil. Que eso es muy importante. Como sabes, Idoia, este año se ha aplicado la nueva F-Gas y a los que somos productores importadores, a partir del año que viene tendremos un recorte en lo que es el suministro o la disponibilidad de cuotas de importación bastante agresivo. Esto que se traduce en que todo lo que hay instalado a día de hoy se ha de gestionar de manera correcta y será vital para poder alargar la vida útil de las instalaciones. Y todo lo que se haga nuevo actualmente hay que ir a por productos con un PCA con un objetivo, que siempre lo digo, de menor de 150, y hay soluciones. Precisamente una de mis preguntas que quería hacerte era qué ventajas tiene el reciclaje y reutilización del refrigerante frente a la carga de refrigerante nuevo, que creo que ya me lo estabas introduciendo un poquito. Sí, a ver, con la nueva F-Gas han salido lo que son límites, fechas límites, han actualizado las fechas límites de uso de refrigerante virgen y regenerado para el mantenimiento de, como decía, de instalaciones existentes. Entonces, para el uso de refrigerante virgen, esas limitaciones son mucho más estrictas que en el caso de gases regenerados o reciclados. Virgen, tenemos que con un PCA por encima de 2500, a partir del año que viene ya no se podrán usar para ningún tipo de aplicación. Para refrigerantes con un PCA entre 2500 y 750, el límite de uso para mantenimiento de instalaciones existentes es hasta el 31 de diciembre de 2031. Y no hay un límite de uso de momento para refrigerantes vírgenes con un PCA por debajo de 750. Si nos vamos a la parte de refrigerantes reciclados regenerados, cambia bastante. ¿Por qué? Porque esa limitación que tenemos en 750 en virgen sube a 2500. ¿Qué quiere decir? Que todos los productos con un PCA de 2500 para abajo, siempre y cuando sean regenerados reciclados, no habrá un límite de uso para mantenimiento. Entonces, aquí ves lo que te decía Idoia de la importancia que hay en intentar incentivar el reciclado. Después tenemos los productos que tienen un PCA por encima de 2500, que tienen un límite de uso hasta el 31 de diciembre de 2029. Pero tenemos soluciones por debajo de 1500 que pueden sustituir a estos productos. Y después a nivel nacional tenemos el incentivo de la tasa. Sabes que los productos vírgenes tienen un agravio de una tasa de 15 euros tonelada equivalente, que en el caso de que el producto sea de un residuo procedente de una instalación nacional y se haya realizado la regeneración reciclada de una instalación nacional, si se vuelve a introducir en el mercado, estará exento del impuesto. Entonces ya existe esta ventaja económica en el refrigerante, que hablamos de 15 euros tonelada equivalente, pero ¿cuánto se traduce en euro kilo? ¿No? Según el PCA, pues por ejemplo, un R410, que es un producto que se usa ampliamente en el sector de la climatización, pues hablamos de unos 33 euros el kilo aproximadamente, ¿vale? Si hablamos en refrigeración comercial, un R449 o un R448 ampliamente utilizados, pues es un ahorro de unos 21 euros el kilo, que es algo que puede ser, es bastante representativo, ¿no? Una botella de 50 kilos podemos hablar de 1.500 euros de ahorro. Un ahorro económico bastante importante al evitar esa tasa, ese impuesto, utilizando, regenerando los refrigerantes. ¿Qué sectores? Me estabas comentando también un poco, dando algunos ejemplos concretos, ¿no? ¿En qué sectores o aplicaciones se podrían ganar más apostando por el reciclaje? Porque claro, igual no es lo mismo pensar en equipos pequeños de aire acondicionado, o ya si nos vamos a un retrofit en supermercados, por ejemplo, salas blancas de hospitales o grandes empresas de alimentación. ¿Qué aplicaciones
pueden beneficiarse del reciclaje. Sí. Desde mi punto de vista y opinión, yo no creo que haya sectores en concretos que salgan más beneficiados que otros, sino es una industria en global, ¿no? Ahí donde tú necesites generar frío o calor con un gas o un HPC en este caso, siempre te vas a beneficiar de hacer el correcto reciclado o regeneración del refrigerante, ¿no? No solo porque te da más margen de actuación para ir sustituyéndolos para nuevas tecnologías, sino te garantiza el suministro y garantiza esta economía circular que estábamos indicando, desde un split de una casa hasta un supermercado, un hipermercado, un hospital, etcétera. O sea, es toda la cadena de valor que se ve beneficiada por hacer una correcta gestión. ¿Qué servicio en concreto ofrecéis desde Grid? Ahora vamos a ponernos en la realidad práctica de los profesionales técnicos que dicen, vale, voy a apostar por el reciclado de refrigerantes. ¿Qué les ofrecéis vosotros desde Grid? Bueno, lo que te comentaba, ¿no? Nosotros intentamos que todo ese proceso burocrático no sea una carga para el usuario final, intentando absorber al máximo toda esa carga burocrática hacia nosotros, ¿vale? Para así incentivar que se haga la correcta gestión del refrigerante. Después, como cualquier otro gestor, podemos hacer lo que es el proceso de regeneración básico de los refrigerantes y después algo que hemos desarrollado en Grid es una tecnología de separación de gases. Que esta tecnología lo que nos permite es separar mezclas en fracciones reaprovechables para poder regenerar el residuo. ¿Qué ha sucedido ya? Que a raíz de todas las transiciones que han habido no solo en España, pero en el mercado europeo, debido a las diferentes regulaciones medioambientales, en muchos de los equipos y sistemas de refrigeración se han ido mezclando diferentes tipos de gases. Que pasamos de instalaciones que quizá trabajaban con CFCs, HCFCs, que se reconvirtieron para trabajar con HFCs con un GWP muy elevado, que después se pasaron a HFCs con un GWP menor, que ahora se están retirando el refrigerante pues, para hacer una reconversión a un refrigerante menor o otra tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros, cuando nos llegaba el residuo, dentro de una botella o de una botella o de un lote de residuo en general, nos podíamos encontrar una mezcla de residuo que incluía toda esta gama de productos. ¿Qué sucedía? Que esto a día de hoy siempre se tenía que enviar a destrucción y era una fracción bastante importante. O sea, hablamos de quizá más del 50% del residuo que recibíamos en nuestra planta. Entonces, claro, vimos ahí una problemática y además una necesidad del mercado, ¿no? Cada vez necesitaremos más productos regenerados y estamos enviando a destrucción una cantidad importante de residuo. Y es por eso que en Grid, un poco nuestros acrónimos, Grid viene de los acrónimos Gases Research Innovation Technology, ¿no? Intentamos ir un pelín más allá en todas las unidades de negocio en las que trabajamos y por eso desarrollamos esta tecnología, ¿no? Para poder aprovechar al máximo ese residuo y asegurar, ¿no? Lo que vengo insistiendo es esa economía circular para maximizar la cantidad de producto que regeneramos en nuestra planta. Esa economía circular tan importante como comentas para contaminar menos y ahorrar económicamente también para las empresas. Exactamente. Y intentar garantizar el suministro. Si es bien que es una labor pedagógica que estamos intentando hacer desde que estamos más presentes en el mercado, por así decirlo, y intentar maximizar el residuo que nos llega. Sí que es verdad que hay mucho residuo que se pierde por el camino y lo que te comentaba, intentamos incentivar para concienciar de la importancia que tiene hacer una correcta gestión del residuo de los refrigerantes en este caso.
Pues muchas gracias, Francisco Molina, responsable de la unidad de refrigerantes de Grit, por aclararnos todos estos conceptos, ¿no? Por hacernos un poco de esa didáctica que nosotros desde calorifrio.com pues vamos a transmitir a todos nuestros usuarios, instaladores y que tengan esta necesidad para que contacte con vosotros. Muchísimas gracias a ti, Oye.